En la historia de Nightwish hay una discusión que nunca muere. ¿Su etapa científica evolutiva estuvo a la altura? ¿O su época más antigua es la más auténtica y brutal? Para muchos fans, especialmente los de la vieja escuela, el verdadero pico creativo de la banda no está en sus producciones modernas, está en sus raíces, en esa etapa cruda, veloz, mágica, donde el power metal y la fantasía se fusionaban sin límites. Analicemos por qué discos como Angels Fall First, Oceanborn y Wishmaster son considerados por muchos como la era dorada de Nightwish. Y comenzamos desde el origen. Todo comienza en 1996, cuando Tuomas Holopainen tiene una idea: crear música atmosférica, inspirada en la naturaleza, el silencio y la emoción. Pero lo que nació como un proyecto acústico, rápidamente se transformó en algo completamente distinto. Al principio, Nightwish solo estaba compuesto por 3 integrantes: Tuomas, Tarja y Empu. Con la llegada de Jukka Nevalainen, lo cambia todo, y así nace Angels Fall First. Tuomas aún no tiene un lenguaje definido, pero ya se notan patrones. Uso de modos menores naturales con progresiones simples: primero, sexto, tercero y séptimo grado. Típicas del folk y power temprano. Estructuras no convencionales. Algunas canciones parecen más ensambladas que compuestas linealmente. Fuerte dependencia del teclado como base armónica, no como acompañamiento. Ejemplo, Elven Path riffs, sencillos entre comillas, casi proto-power metal. Los teclados doblando melodías crea esa sensación fantasiosa. Jukka Nevalainen aún está en fase inicial. Predomina el beat básico de power metal, doble bombo constante, pero contenido, y algunos grooves más accesibles. Hay poca variación de fills, y existe un timing algo humano, no cuantizado, que da esa sensación orgánica. Tarja usa una técnica lírica pura, no adaptada aún al metal, maneja un vibrato amplio, falta de integración con la mezcla, muy por encima del instrumental. Resultado: contraste fuerte entre lo clásico y lo metálico. La producción tiene mezcla desequilibrada, guitarras con poca presencia, teclados dominan el espectro medio alto, dinámica irregular, pero esto crea algo valioso, una textura casi demo que refuerza la autenticidad. ¿Por qué este álbum es tan especial? Porque es imperfecto, pero auténtico. La producción es cruda, mezcla inestable, momentos amateur, pero también tiene algo que la banda nunca volvió a tener de la misma forma: espontaneidad total. Canciones como Elven Path o No White Nightingale Sings muestran una banda sin reglas. Aquí no hay fórmulas, no hay presión comercial, solo hay fantasía, power metal primitivo, experimentación pura. Este álbum representa algo que muchos fans valoran muchísimo: la pureza creativa. No había expectativas, no había industria encima, solo un grupo de jóvenes creando música, porque sí, y para muchos. Ese momento no se puede replicar jamás. Si Angels Fall First fue el nacimiento, Oceanborn fue la detonación. Posiblemente uno de los discos más queridos por los fans. Aquí, Nightwish evoluciona brutalmente. ¿Qué cambia? Todo. Aquí la banda da un salto enorme. Las guitarras. Empu usa riffs más definidos, influenciados por power europeo. Uso de trémolo picking y escalas menores armónicas. Mayor sincronización con los teclados. Los teclados se vuelven protagonistas absolutos. Uso de strings sintéticos, leads tipo neoclásico, influencia clara del metal sinfónico emergente. El teclado ya no acompaña, compite con la guitarra como en duelos melódicos. La batería del maestro Nevalainen presenta introducción de doble pedal más agresivo y rápido, patrones rápidos tipo galope power metal, mayor precisión rítmica. La armonía. Aquí mejora mucho. Uso de menor armónica y menor melódica, cambios de tonalidad más fluidos, mayor tensión / resolución. Ejemplo, Stargazers. Progresiones rápidas, cambios dinámicos, estructura más cohesionada. Tarja evoluciona, mejor control dinámico, más integración con la banda, uso estratégico de registros altos. La producción, mucho más balanceada.
guitarras más presentes, mejor separación de frecuencias. Resultado, sonido definido y potente. ¿Por qué muchos lo ven como el pico? Porque aquí ocurre algo raro. Equilibrio perfecto entre técnica y emoción. No es solo velocidad, no es solo sinfonía. Es una mezcla explosiva donde la voz de Tarja alcanza un nivel icónico. Tuomas empieza a definir su estilo compositivo. Y en general, la banda suena única en el mundo. Con Oceanborn, Nightwish deja de ser una promesa y se convierte en una fuerza. Muchos fans dicen, aquí nació el verdadero Nightwish. Si Oceanborn fue la explosión, Wishmaster fue la consagración. Este álbum es el más pulido de la trilogía. La composición, estructuras más claras, verso, estribillo, puente, etc., hooks melódicos fuertes, balance entre accesibilidad y complejidad. Los arreglos, capas más densas, uso más inteligente del espacio, menos saturación que Oceanborn. Las guitarras, más rítmicas, melódicas, protagonistas y virtuosas, sirven de base sólida para teclados y la voz. La batería es más controlada, menos caótica, más enfocada en groove y soporte. Tarja alcanza su punto más icónico. Proyección impecable, fraseo más musical, mejor adaptación al metal, producción sonido limpio, mejor balance general, mezcla más comercial, pero sin perder esencia. Canciones como Wanderlust, Crownless y Wishmaster no solo son música, son mundos. ¿Por qué este disco es considerado el pico? Porque representa la versión más pura y refinada del Nightwish Power Metal. Aquí todo está alineado: técnica, producción, identidad, estética. Es el momento donde la banda suena, rápida, melódica, épica, y completamente fiel a su esencia original. Muchos fans consideran esta etapa como el pico creativo por varias razones. Originalidad irrepetible. Era un sonido nuevo, fresco, sin comparación en ese momento. Energía juvenil. La banda tenía hambre, pasión y cero límites. Enfoque claro. Power metal más sinfonía, más fantasía, igual a identidad sólida. Nostalgia. Para muchos fans, esta fue su primera conexión con la banda, y eso pesa mucho. La razón por la que esta trilogía es considerada el pico creativo no es solo nostalgia, es técnica. Angels Fall First fue el cimiento, Oceanborn fue la expansión, y Wishmaster fue el refinamiento. Aquí se define completamente el ADN. Teclado dominante más voz operística más power metal. Coherencia temática, fantasía, naturaleza, existencia, emoción personal. En esta etapa, Nightwish logra algo difícil: equilibrar técnica, emoción e identidad sin compromisos comerciales. La conexión emocional tan intensa que muchas personas sienten por esta etapa de Nightwish no es casualidad. Y tampoco se explica solo por la música. Es una mezcla de contexto, identidad y emoción pura que difícilmente se repite en otras etapas. Para muchos fans, discos como Angels Fall First, Oceanborn y Wishmaster no fueron solo música, fueron una puerta a algo completamente nuevo. A finales de los 90 y primera parte de los 2000, no era común escuchar voz operística femenina, power metal con atmósferas sinfónicas, letras que mezclaban fantasía, filosofía y emoción. Entonces, cuando alguien descubría esto, la reacción no era «me gusta», era «¿qué es esto?». Y esa sensación de descubrimiento se queda grabada mucho más fuerte que cualquier escucha posterior. Hoy en día, la música suele ser perfecta, cuantizada, editada y pulida al extremo. Pero en esta etapa temprana, había errores. Había crudeza, había momentos virtuosos, y justamente por eso se siente más humana. La interpretación vocal de Tarja, los teclados de Tuomas, la batería de Nevalainen, las guitarras de Empu, la precisión de Sami Banska. No suenan como una máquina, suenan como personas intentando crear algo grande, y eso genera empatía. Las letras de esta era tienen algo muy particular. No intentan ser complejas por pretensión. Son emocionalmente directas pero simbólicas.
fantasía, naturaleza, cosmos, dolor. Para muchos oyentes, especialmente en etapas difíciles de la vida, estas canciones funcionan como un lugar seguro, un espacio donde pueden perderse y encontrarse al mismo tiempo. En esta etapa, Nightwish estaba tratando de ser grande. No estaba tratando de llenar estadios. No estaba optimizando su sonido para audiencias masivas. Solo estaba creando. Y eso se nota. No hay cálculo para poder llegar a las masas, hay intención. Esa autenticidad es algo que los oyentes perciben, incluso si no saben explicarlo. Sí, hay nostalgia. Pero no es solo recuerdo viejo. Es algo más profundo. Nostalgia de quién eras cuando escuchaste esa música. Quizás tu primera banda de metal, tu adolescencia, tus primeros momentos de introspección, tu primer contacto con lo épico, lo melancólico, lo diferente. Entonces, cuando vuelves a esa música, no solo escuchas canciones, revives una versión de ti mismo. Hay algo que muchos sienten aunque no lo digan. Esta etapa fue un momento en el que todo estaba alineado, una idea nueva, un sonido único, una banda joven, un mundo musical menos saturado. Eso no se puede recrear, ni siquiera por la misma Nightwish. Y quizás por eso, aunque Nightwish haya evolucionado, crecido y cambiado, hay algo en esos primeros años que nunca deja de llamar a tu puerta. ¿Tú qué crees? ¿Es esta la mejor etapa de Nightwish? ¿Es una época que no han podido superar? Suscríbete al canal, dale like al video y comparte este video con más personas. Sueña con Tarjita y nos veremos en un relato opuesto.